Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los pecadores, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es la respuesta del Señor. ¿Qué muestra esta respuesta del Señor? Habíamos hablado que en la primera parte dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces podemos inferir varias cosas. Una, que el pecado es una maligna enfermedad. No es una enfermedad del cuerpo, sino es una enfermedad del alma. Y es una enfermedad mortal que necesitamos ser curados de ella, ¿no? Entonces, el Señor sabe lo que tenemos y también sabe cuál es el remedio y lo ofrece gratuitamente. Las personas, digamos así, no se ven como realmente son, no se ven pecadores a sí mismos, pero la realidad es que Dios vino a llamar a los pecadores en esa condición, es decir, todos nacemos con inclinación al mal y hemos pecado delante de Dios. Y Cristo vino a traer esa reconciliación con los pecadores. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20. Dicen las Escrituras, Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como Dios rogará por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliados con Dios. Este es el propósito del Señor, llamar pecadores al arrepentimiento. La gente se burlaba, los fariseos lo cuestionaban porque estaba con publicanos, con pecadores. Pero la realidad, jóvenes, es que Él vino a los pecadores. Y el ministerio del Evangelio es para reconciliar los pecadores. No importa el pecado que usted haya cometido. No importa el pecado que hizo. No importa. ¿Por qué? Porque Cristo vino al ministerio de la reconciliación. Por eso dice las Escrituras. Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo consigo mismo. Pero es bien importante esta parte. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Eso es el propósito del Señor. La religión del fariseísmo estaba esperando tenía otras expectativas, o sea, el judaísmo tenía otras expectativas. ¿Cuáles eran? Pues el perfeccionismo. Claro, la ley en el Antiguo Testamento nos iba mostrando una revelación progresiva del Señor y la gracia, pero no podían ver con claridad esa revelación. ¿Y qué estaban esperando? El perfeccionismo, digamos, el cumplimiento estricto de los parámetros que ellos consideraban correctos. Ni siquiera a veces eran lo que el Señor había dicho, sino lo que ellos habían inventado. Esa era la expectativa. Pero el Señor, ¿con quién se reúne? Con los publicanos, con los paganos, con aquellos de los cuales no se esperaba mucho y no se pensaba que podría ser, con aquellos que hacían las cosas que el judaísmo detestaba. Esos eran los pecadores. Para ellos eran los más pecadores. Y Cristo vino a traer reconciliación aún los que eran considerados como los más pecadores. Es decir, podemos notar que no hay ningún pecado que hayamos cometido que no sea perdonado y que el Señor Jesucristo vino a reconciliar al mundo, a los pecadores con Él en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice algo muy importante.
en 1 Timoteo 1:15. Dice, entre los pecadores yo soy el primero. El apóstol Pablo, siendo fariseo de fariseos, siendo cumplidor estricto, entre comillas, de toda la ley, perseguidor de la iglesia, asimismo se ve pecador. ¿Por qué? Porque la gracia lo alcanzó. Y como la gracia lo alcanzó, se vio a sí mismo pecador y entonces pudo comprender la reconciliación. A ese es el propósito, de venir por los enfermos. Inferimos que la enfermedad es la plaga del pecado que acontece en todos los seres humanos. Y aún sobre las críticas, él mostraba que necesitaban entonces la salvación los enfermos. Y eso es lo que somos todos nosotros, enfermos del pecado. Así nacemos, con esa inclinación. ¿Y qué necesitamos? La gracia del Salvador. Necesitamos la reconciliación con el Señor. ¿Cuál es la gran buena noticia? Que el Señor perdona al impío, al más pecador, sea que haya hecho, sea que haya pensado, sea que haya actuado. El Señor perdona al más pecador. Sean las intenciones, sean los comportamientos. Niños, esas cosas que nadie sabe que ustedes están pensando, esas cosas que nadie sabe que ustedes están viendo, el Señor perdona al más pecador. Si venimos a Cristo y encontramos reconciliación con Él, vamos a recibir perdón, porque para eso vino al mundo, según lo que vimos, ¿verdad? Para reconciliar. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para reconciliar. A eso venimos, a eso vino, para que nosotros podamos ser reconciliados, porque eso es lo que somos, pecadores. Pero necesitamos venir al Señor. No hay reconciliación si no venimos al Señor. Mire la realidad de su pecado, mire la realidad de su condición, mire la realidad de su vida. No niegue más. Una de las características del pecado o de esta enfermedad es que no lo deja ver a uno su realidad. El pecado nos hace pensar que estamos bien, que estamos cómodos y que las cosas no son tan graves. A medida que va creciendo, nos va incomodando. Después es insoportable, pero tratamos de manejarlo y vivirlo. Pero el Señor vino a reconciliarnos para no tener esa carga, sino poder entonces estar en una comunión permanente con Él. Vengamos a Cristo el Señor, y Él viene por los pecadores, da consuelo, da alivio, nos quita esa gran carga que tenemos. Recordemos entonces cómo los fariseos lo criticaban, cómo Pablo mismo era un fariseo, y después Pablo dice, de los cuales yo soy el primero, hablando del primero como pecador. Yo soy el primer pecador, también he pecado. Pero ¿por qué dice eso Pablo si era un fariseo? Porque los fariseos son pecadores también. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los fariseos y los publicanos que se acercaban al Señor y que pues pedían misericordia y perdón? La diferencia es que los publicanos se veían a sí mismos como pecadores y los fariseos no. ¿Cómo te ves tú? Porque uno puede ser religioso y puede sentirse bien en relación a su religión, pero no tener una relación realmente de comunicación y comunión con Dios. Debemos vernos pecadores para entrar en la reconciliación con nuestro Señor. Entonces vamos a orar al Señor. Padre, gracias porque eres bueno, Señor, en todo tiempo y misericordioso. Perdona, oh Dios, cada pecado que hemos cometido, Señor, y que demos esa reconciliación contigo para libertad de nuestras almas. Gracias porque este fue el plan tuyo, salvar pecadores. Y nos unimos con Pablo y en una voz decimos,
del cual somos el primero. Necesitamos, Señor, de tu comunión para salvación. En el nombre de Cristo. Amén.